He leído unas declaraciones de Toto Wolff, pues de alguna manera repasando este reglamento, defendiendo este reglamento 2026, y creo que merecen una reflexión y creo que merecen un poquito de debate. Me he enfadado un poquito. Ya digo, ha hablado Toto Wolff de los adelantamientos de este año, ha hablado un poco del espectáculo que está viendo en pista y creo que hay algunas cosas que tienen que decirse y es, en el fondo es una bonita reflexión del momento que está atravesando ahora mismo la Fórmula 1, sobre todo de cara a la opinión pública y cómo todos los actores que están intentando defender o defenestrar esta Fórmula 1 están casi rompiendo la manta por tirar cada uno de su lado y hacerlo a veces de alguna forma un pelín torpe o intencionada, que en el fondo es lo que ocurre en la Fórmula 1. A ver, todo lo que voy a contar ahora sale de un discurso final de 7 minutos, y esto lo reporta Racing News 365, en el que Toto Wolff, y esto fue el lunes en una rueda de prensa antes de esa reunión en la que se debatieron y se acabaron aprobando los cambios que ha habido en esta nueva Fórmula 1, es decir, los ajustes que se van a meter desde Miami, pues dio una rueda de prensa con diferentes medios. Esta carta sale, o este speech sale de Racing News 365, y en ese último speech, Toto Wolff, lo que indican desde el portal neerlandés, es que habló durante 7 minutos, que dio una especie de discurso final, un discurso del rey, 7 minutos ininterrumpidos, donde se dirigió a todos los periodistas y en el que hizo una defensa de alguna forma de este reglamento de 2026. Un poco a respuesta de una pregunta de un periodista de que si alguien podría estar usando maneras poco ortodoxas o artes oscuras para llevar el reglamento a su ventaja, aprovechando un poco estos cambios de reglamento, que es algo de lo que el propio Toto pues ha venido avisando. Entonces, se habla del tema de la defensa de este reglamento, de la nostalgia, del purismo, de cuidar el deporte, y vamos a ir ahora con ello también, pero lo quiero centrar en particular en los adelantamientos, porque un poco la reflexión que yo me llevo de todo esto es cómo todavía más esta Fórmula 1 nos ha lastrado las formas naturales de adelantar y para mí sí que es cierto, ha maniatado mucho en algunos casos lo que puede y no puede hacer un piloto. Os leo primero la respuesta completa de Toto Wolff y luego vamos empezando ya a analizar párrafo por párrafo porque merece la pena. Esto, como digo, es una respuesta de Wolff sobre el tema de los adelantamientos, ¿vale? Y un poco defensa del espectáculo que estamos viendo este año en pista. Dice Wolff, y esto refiriéndose específicamente a lo que ocurre en Japón entre Franco Colapinto y entre Oliver Behrman. Cito textualmente a Toto Wolff, y esto sale de Racing News 365. Dice: al mismo tiempo, tenemos que ver el accidente de Oliver Behrman como lo que fue. Y fue un error de cálculo de una situación. Es como apretar el botón de boost. Es como no frenar en una curva en la que tienes que frenar. Y aunque tenemos que proteger la seguridad de los pilotos, hay muchísimas carreras brillantes en el mundo que los carreristas amamos. Aquí ya igual os empezáis a enfadar un poco como yo me enfadé. Yo amo Le Mans. Me quedo por la noche viendo la pantalla de tiempos. Pero los hypercars pasan por las curvas Porsche 30 o 40 km por hora más rápido que los coches de GT3. Las diferencias de velocidad a veces son enormes. Y hemos visto situaciones críticas y accidentes masivos entre estas dos clases diferentes. Recuerdo estar despierto la noche en la que Mick Rockenfeller, por ejemplo, chocó contra uno de los GT, porque fue un error de cálculo. Dice también Toto Wolff: recuerdo que Alan McNish tuvo una salida espectacular con un coche de GT3. Recuerdo un accidente en las curvas Porsche porque hubo un error de cálculo de uno de los pilotos. Y aún así nos encanta. Y esa competición existe con todo ello. Miramos al Nordschleife, no sé si alguno de vosotros lo vio, y obviamente tuvimos un evento trágico, pero una de las cosas fascinantes del Nordschleife es que un GT3 de fábrica corre contra un Volkswagen Polo privado con un piloto amateur en la noche, en la lluvia, en cambios de rasante, en que no sabes qué vas a esperar del otro. E incluso los mejores conductores en Fórmula 1 en nuestro mundo aman el deporte con todos los peligros que tiene. Cuando miras al WEC en Imola este fin de semana, las diferencias de tiempos por vuelta entre los prototipos y los coches de GT eran de más de 10 segundos. Yo he leído esto y luego lo he tenido que leer varias veces. Mi primera reflexión, y os soy 100% honesta, ha sido: no me puedo creer que Toto Wolff haya dicho esto. O sea, alguien con su capacidad, con su experiencia para entender las carreras y con su, además, historia, habiendo corrido carreras, y en el Nordschleife, por ejemplo, solamente puede haber dicho esto, solo puede haber dicho esto para defender una posición política. O sea,
Vamos a ir paso por paso, ¿vale? Tema de las diferencias de velocidad. Cito el primer párrafo. Dice, los supercars, los hypercars van en las curvas Porsche 30 o 40 km/h más rápido que los GT3. Las diferencias de velocidad son enormes y luego dice también, una de las fascinaciones del Nordschleife es que los coches de fábrica de GT3 corren contra un Volkswagen Polo privado con pilotos amateurs. Claro, porque son competiciones multiclase. O sea, es que no habría ni siquiera que explicar esto. Son competiciones multiclase. Son competiciones en las que el piloto más lento tiene la obligación de apartarse, porque aunque hay una clasificación general en la que cuentan todos, cada uno está luchando por una victoria parcial. No compiten entre ellos, se respetan, hay códigos de conducta. Sabes, además, que tienes delante un GT3 o una Hypercar o un LMP2 o cualquier coche y que va a ir más lento en una recta, más lento en una curva, más lento en la salida de una curva. Por eso hay diferencia de velocidad en esas categorías. Primero, porque son multiclase y segundo, porque los coches están bien diferenciados y bien separados entre sí en la competición. No es comparable, Toto. No es comparable a la Fórmula 1 y a las diferencias de velocidad que hay ahora en la Fórmula 1. La Fórmula 1 no es multiclase. La Fórmula 1 no tiene pilotos que van más lentos, salvo que seas un doblado con la obligación de apartarse. De hecho, si quisiéramos comprar ese discurso, ¿por qué se tienen que dejar doblar? ¿Por qué no pueden mantener y luchar la posición para no perder una vuelta? En Fórmula 1 sabes perfectamente que el coche que tienes delante es un Fórmula 1, pero solo eso. O sea, en Le Mans, tú ves un GT y dices, este va 100 km/h más lento que yo, es 10 segundos más lento que yo. Ves un LMP2 y dices, este son 5 segundos y 5 segundos más lentos que yo. En Fórmula 1 son todos el mismo coche. Lo único que tienes que te hace diferenciar de si está con más potencia o menos potencia, o más velocidad o menos velocidad, es unas luces que es absurdo porque parpadean y te las pierdes la mitad de ellas. Pero es que no se sostiene. O sea, esa defensa de cómo se compite ahora, de que no pasa nada por el diferencial de velocidad. Ostras, esto no se defiende por ningún sitio. Aquí yo creo que ha metido una patinada Wolff importante. Sobre todo porque, ya digo, es que la Fórmula 1 no es una categoría multiclase. La Fórmula 1 es una categoría al sprint, además, no es ni siquiera resistencia. Y lo único que me podrías decir es, vale, pues entonces hagamos Fórmula 1 y Fórmula 2 a la vez, ¿sabes? Metamos 10 coches de Fórmula 1, 10 de Fórmula 2 y 10 de Fórmula 3. Y ahí verás cómo se respetan y ahí verás cómo se acepta ese diferencial de velocidad. No tiene sentido. No tiene sentido. Aquí ha estado torpe, Toto. Tenía buenos argumentos y yo creo que los ha ejecutado mal. Ha estado muy torpe en ese sentido. Otra cosa que ha dicho Toto también, y aquí igual, aquí una derrapada grande. El tema del peligro. Ha dicho Wolff, vuelvo a citar textualmente el texto, dice, incluso los mejores pilotos en Fórmula 1 en nuestro mundo aman el deporte con todos los peligros que ello conlleva. Como diciendo, bueno, ahora tenemos el diferencial de velocidad, es un peligro de la Fórmula 1, pero los pilotos lo aman incluso con ese peligro. Dice, cuando miras al WEC en Imola este fin de semana, las diferencias de tiempos entre prototipos y GTs eran de más de 10 segundos. Hombre, a ver, que los pilotos aman el peligro es una cosa que sabemos todos. Porque si tú no... Esto es como los soldados en la guerra. El valor se te sobreentiende. Si a ti no te gusta el peligro, tú no eres piloto de Fórmula 1. Vale, a partir de ahí, los pilotos de Fórmula 1, Toto, aman el peligro de, por ejemplo, subir o rush en paralelo, como hicieron Hamilton y Alonso en ese año 2007. Que es algo de lo que yo no he hablado con Fernando, ni de lo que yo no he hablado con Hamilton, pero estoy seguro que en la cabeza de los dos dijeron, o levanto o nos mata, o piso a fondo o nos matamos. Pero yo no voy a levantar. Así de crudo. Y ese es el riesgo que ellos aman. Por supuesto, esa es la competición. Eso es correr. Y nadie ha puesto eso en duda. Pero hombre, decir que es un riesgo asumible que haya ahora diferencias de velocidad, en algunos casos de 50 km/h, y es el riesgo del deporte. No es el riesgo del deporte. Es un fallo de seguridad del reglamento que hay que solucionar. O sea, al final, el peligro que aman es ir rueda a rueda y sí, Hamilton y Verstappen en Silverstone en 2021, tener un golpe y ostras, te puedes hacer mucho daño. Eso es una cosa. Y otra cosa es una tómbola. O sea, esto es al azar muchas veces, es una lotería que te pueda tocar que de repente un coche delante, no de repente, ¿no? Porque tienen el D-Rate, pero que un coche delante pueda perder tanta diferencia de velocidad y tú te lo puedas comer.
ese riesgo no le mola a nadie. Esto es como el mismo... A ver, si vamos a ese absurdo, pues entonces es el mismo riesgo que tendrían que amar de estar en una pista en la que no funcionan los full wet y en las que, bueno, pues igual es que puedes tener aquaplaning en recta e irte. No, una cosa es un riesgo controlado y una cosa es un riesgo que está en tus manos y otra cosa es que el coche no se pueda conducir por la lluvia o que de repente el coche de delante, sin venir a cuento o porque alguien ha hecho una peor gestión o lo que sea, pero que el coche de delante te corte. No es lo mismo. No es lo mismo. Y no creo, en ese caso, no creo que tuviera que ser ese riesgo. O sea, sí que va a ser un riesgo asumible de la Fórmula 1 porque no se puede evitar, pero no es equiparable. No es equiparable no es equiparable ni siquiera a los riesgos que se corren en resistencia. ¿Sabes? Porque en resistencia tú ya entras a la carrera sabiendo que vas a compartir la pista con coches de GT3 y con coches del MP2 porque ha sido siempre así, han sido categorías multiclase. Aquí ahora es una cosa a la que te tienes que acostumbrar, pero no es el riesgo que le gusta a un piloto, que el coche de delante se quede sin energía. El riesgo que le gusta es tirarse por fuera en Silverstone y estar o en la enfermería o en el podio, que es lo que pasó con Hamilton y con Verstappen en el 21. Es eso. Entonces, no lo compro. No lo compro. ¿Cómo cambia el discurso cuando tienes porpoising a cuando tienes el mejor motor? Es que es eso, Mr. Manute. O sea, estamos aceptando ahora este riesgo, pero no, es demasiado arriesgado el subirte a un coche y que estés botando y puedas tener lesiones. Es cierto que yo no comparo tampoco lo del porpoising con esto, porque el porpoising ocurría siempre y en todo momento y a todo el mundo, y aquí las diferencias de velocidad en 3 carreras nos han dado un accidente. Que es suficiente, no lo justifico, pero tampoco está al nivel del tema del porpoising. Pero ya digo, o sea, y me sorprende que Wolff diga esto cuando en algunos... Bueno, no me sorprende, está siendo político, pero en algunos casos él ha sido muy racional. Yo estaba, fíjate, os voy a decir la verdad, cuando he leído esta mañana esto del riesgo, he pensado, voy a buscar qué dijo Toto del accidente de Russell y Alonso de 2024, porque seguro que ahí metió palo a Fernando y, o sea... Ahora las diferencias de velocidad son un riesgo, pero lo que hizo Fernando no fue aceptable. Y resulta que no. Resulta que Wolff lo que dijo fue que, bueno, que fue un fallo de Russell también por haber perdido el coche y que Alonso hizo maniobra de karting. O sea, ha sido muy sensato. Él ha sido piloto también. Ha sido muy sensato a la hora de analizar muchas acciones. Entonces, que me vengas con esto ahora, te canteas. Te canteas con el discurso político que estás intentando defender. Y eso es lo que no me gusta de algo que vais a escuchar ahora en la segunda parte de esta sección. Tema de los adelantamientos, y ahí quiero entrar ahora con la frase cuando habla del adelantamiento de Berman y de Colapinto en Japón. Dice, podemos ver el accidente de Oliver por lo que fue. Y fue un error de juicio de una situación. Es como pulsar el botón boost, es como no frenar en una curva en la que tienes que frenar. Yo puedo llegar a estar de acuerdo un poco con este juicio del adelantamiento. O sea, al final, mira, sí, es un malentendido de una situación. Colapinto, no sé si nos juzga bien la velocidad con la que viene Berman y poco a poco va insinuando, va abriendo el volante, va en una trazada que sigue la línea natural que él tenía que seguir, y Berman en ese sentido es verdad que no juzga la velocidad a la que va en comparación con Colapinto y se encuentra con él en medio de la pista. Aquí alguien podría decir, oye, pues que Berman hubiera aflojado. Sí, y entonces alguien dirá, oye, pues que Colapinto se hubiera apartado. Vale. Y ahí está la madre de todo el cordero, que estás pidiéndole a un piloto que afloje en una recta y le estás pidiendo a otro piloto que no se defienda. Y para mí es lo peor que nos deja este reglamento. Que ya en la época del DRS había en ciertas situaciones en las que no se consideraba apropiado moverte para defender por el diferencial de velocidad, pero, hombre, todavía veías a gente que intentaba romper el rebufo, veías a gente que aguantaba a otro con DRS y en el último momento decidía una trayectoria para defender. Aquí, en algunos momentos, con esos diferenciales de velocidad tan grande, es que no te lo permite ni siquiera casi la ley no escrita que hay entre los pilotos de defensa. Y es un poco, y esto me fastidia bastante, es un poco lo que viene a decir Oliver Berman, que estaba muy calladito y estaba muy timorato después de Japón y que ahora ha rajado. Y quizá ha rajado un poco con razón también, pero... Mira, si yo voy a las declaraciones de Berman después del accidente, o sea, semanas después del accidente, dice Oliver, Franco se
colocó delante de mí para defender su posición. Vale, el año pasado habría estado absolutamente al límite, pero probablemente habría sido aceptable con una diferencia de velocidad de solo 5 o 10 kilómetros hora. Ok, siguiente. Pero con 50 kilómetros hora no me dejó suficiente espacio y básicamente tuve que evitar un choque mucho mayor. Cuando se movió a la izquierda fue un movimiento pequeño, pero esa velocidad, bla, 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 habría sido mucho peor si lo hubiera hecho. Y viene aquí lo importante. Dice... era algo de lo que hablamos el viernes, lo que lo hace aún más frustrante. Todos los pilotos acordamos que teníamos que respetarnos un poco más, movernos para defender nuestra posición un poco antes, porque las diferencias de velocidad son mucho mayores de los que jamás habíamos tenido en nuestro deporte. Me vio venir y se movió. El año pasado habría estado bien. Este año me ve venir demasiado tarde. Llego con tal diferencia que en ese momento era demasiado tarde para moverse, así que le vi mirar por el retrovisor y girarse a la izquierda, lo cual no está bien. Hay que resolver estas cosas porque no me gustó lo que hizo, bla, bla, bla. Vale, entonces, vamos con ello. ¿Qué tendría que haber hecho Franco Colapinto? No defenderse. O sea, al final, lo que... Antes o después... Vale, tú me puedes decir que a más distancia Franco podría ya elegir una línea y entonces es cosa de Oliver Behrman decir me quedo aquí, me quedo allá. Vale. La curva era ciega. Y vamos a tener más curvas ciegas este año. Momentos en los que por el retrovisor Franco seguramente no viera que venía Behrman. Y en el momento en el que le ves llegar es demasiado tarde, tú quieres defender la posición, pero viene con tal diferencial de velocidad que defender la posición hace que el otro piloto, si no sabe muy bien en qué situación estás tú de batería, acabe teniendo un accidente. ¿A qué te condena eso? Me quedo donde estoy, doy el intermitente y me pasas. Es que no le puedes decir a un piloto que no defienda. O sea, tú le puedes decir a un piloto que no haga una guarrada, que no se mueva en frenada, que no eche a alguien fuera de la pista, que no provoque contactos. Pero tú no le puedes decir a un piloto dónde tiene que posicionar el coche para defender una posición en según ciertas circunstancias. Es que, bueno, pues entonces pongamos líneas de autopista. ¿Sabes? O sea, acabaremos poniendo líneas en el circuito de, mira, si vas en superclipping y vas en recarga, te vas a apartar a este lado, ¿vale? Como hacéis como se hace en las tandas. Te pones el intermitente, te apartas a un lado porque estás recargando para que todos pasen y luego ya vuelves a reincorporarte otra vez. Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. ¿Qué tendría que haber hecho Oliver Behrman también? Levantar o anticipar más. Que en el fondo, os voy a decir la verdad, y esto lo tengo que decir así, en el WEC es lo que hacen los rápidos. El que va por detrás y tiene más velocidad, normalmente lo que hace es levanto, espero el mejor momento para pasar y paso. Pero vuelvo a insistir otra vez, no es comparable porque es una categoría multiclase, no estás luchando contra esa gente y el adelantamiento en el WEC es muchísimo más fácil entre coches de diferentes clases que entre Fórmula 1, que son de la misma clase, y al final, donde lo que acabas teniendo es pues una única oportunidad que aprovechas para defender bien o para atacar, o si no te has quedado sin ella. Entonces es una pena, porque al final, el año pasado ya con el DRS, lo he dicho, había algunos momentos en los que no podías defenderte, pero es que ahora este año pues todavía va a haber más momentos en los que el piloto, por no generar una situación de riesgo, se va a quedar con los brazos cruzados, va a decir, bueno, pásame y ya te pasaré yo, si quiere el coche o sin querer, porque a veces el coche, como tiene más energía, lo hace sin querer. En ese sentido, y he estado revisando el reglamento técnico para asegurar un poquito bien lo que se ha aprobado, las medidas, las contramedidas o los ajustes que ha hecho la Federación Internacional de Automovilismo a este nuevo reglamento, un poco lo que vienen a generar es evitar esa descompensación de ritmo, ¿no? Un poco el tener Sí, pues tener unas diferencias de velocidad más normales. ¿Qué es lo que han hecho? Os recuerdo rápidamente. El boost, es decir, cuando yo pulsaba el botón antes y encontraba el 100% de la potencia eléctrica, los 350 kilovatios, pues ahora ese boost no es 350 kilovatios instantáneos, sino que son 150 kilovatios hasta el máximo de la unidad de potencia de la parte eléctrica. Es decir, la entrega máxima de la unidad de potencia son 350 kilovatios. Perfecto. Yo pulso el boost y a mí automáticamente me da 150 kilovatios. A no ser que yo esté ya, imagínate, rodando en 250, con lo que el boost me dará solamente 100, para no superar nunca ese límite de 350. Es decir, en términos muy sencillos, y aquí algún ingeniero se me tirará la cabeza, le han quitado 200 kilovatios de potencia al boost. Básicamente, en lugar de tener 350, tienes 150, que bien está. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que antes
es cierto que tenías una situación en la que podía haber alguien que de ir con 500 caballos solo de la parte térmica pulsaba el boost y tenía 350 de repente. O sea, tenías un pico de pues 460 y algo caballos de potencia eléctrica. Ahora no, ahora es un pico de 150 kilovatios, que es bastante menos. Y lo dicho, sigue subiendo esos 150 hasta 200. ¿Qué se ha hecho también? Se ha cambiado la entrega de la potencia de la MGUK, ¿vale? Se mantiene entrega de 350, pero se reduce a 250 en algunos sitios. ¿Cuáles son esos sitios? Pues a lo mejor la curva en la que se encontraron con la Pinto y Berman en Japón puede ser uno de esos sitios donde vamos a 250. Lo que decía, lo escuché en la entrevista de Nicolas Tombatsis, del jefe de monoplazas de la FIA. Lo que decía era básicamente que en zonas un poco más curveadas, en zonas un poco más ciegas o de curvas, se va a quitar esa potencia eléctrica y se va a bajar a 250. Es decir, pues seguramente en algunas enlazadas de Saudi que podrían ser a fondo, a pie a fondo, no vas a tener tanta potencia eléctrica para evitar, bueno, pues que un coche con 1000 caballos llegue a encontrarse con uno que está en ese momento con 500. Sería uno de 800 caballos o 750 contra uno de 500. ¿Sigue siendo mucha diferencia de caballaje? Sí, pero bueno, reducirlo un 100 kilovatios que ya es suficiente. O no suficiente, pero es reseñable al menos. ¿Cuál es el problema? Que yo veo con todos estos cambios, y será muy interesante el examen que se haga en Miami, pues que, a ver, seguimos todavía con una potencial situación en la que alguien viene apretando a fondo y otra persona solamente con el motor térmico. De hecho, es que con super clipping de 350 kilovatios y el térmico de 400 kilovatios, pues le estamos dejando el motor térmico 50 kilovatios para respirar. O sea, es que son 68 caballos. Que eso me ha gustado mucho. Lo he visto que en Fórmula Data Analysis lo ha publicado en su cuenta de Twitter y sería básicamente tener la potencia de un Fiat Panda. O sea, de repente hemos subido la potencia del super clipping, son 350 kilovatios eso, el motor térmico da unos 400 kilovatios, es decir, le está restando 350 a 400. No solamente que el coche no vaya a 1000, es que el coche hay un momento que está a 60 caballos, 70 caballos. Evidentemente va con tanta inercia, será tan al final de la recta que no pasará a estar a 10 kilómetros por hora, estará de 350 pues a 290, que es lo que hemos visto hasta ahora. Pero es una situación complicada. A mí, sinceramente, lo que me falta aquí, lo que me sigue faltando aquí, es que con el diferencial de velocidad que tenemos, y visto que eso no se puede evitar, porque eso no se puede evitar, hay que señalizar mejor cuando un coche está en modo de recarga o cuando un coche está en modo de superclipping o sin batería o lo que sea. No me valen los parpadeos de las luces. Lo siento. O sea, han puesto luces LED este año. Puedes hacerlas. La carta RGB no sé cuántos colores tiene, pero hay... ¿Cuántos son? ¿4 colores primarios? ¿3? Bueno, tienes blanco. No, blanco y negro no. Azul. Rojo, azul y... morcilla, no sé. Me he metido... Espérate. Vamos a ver. Colores... Esto estaba en el guión, ¿eh? Ya está, sí, claro. Rojo, amarillo y azul, coño. Sí. Magenta, ¿qué rojo? Bueno, magenta, me da igual. Rojo, amarillo y azul. Ya está. Pues mira, color rojo para luces de lluvia. Color amarillo cuando estás con super clipping y color azul cuando no tiene batería, por ejemplo. RGB es rojo, verde, azul. Sí, no, pero bueno, en la carta de colores, en lo que dice Pantone, que son los colores. Entonces yo creo que hay que meter luces de diferentes de colores, sinceramente. Y a partir de ahí, pues empezar a pensar en... A ver... Miami es que va a ser un muy buen ejercicio. Miami va a ser muy buen ejercicio porque vamos a tener los primeros cambios después de haber visto las 3 primeras carreras ya con bastante fundamento, bastantes pausados en un circuito donde normalmente las carreras suelen ser un pelín truño. Entonces, si hay un buen espectáculo ahí y los problemas de seguridad se han solventado un poco, perfecto. ¿Problema que podemos tener en Miami?
Problema que podemos tener en Miami es que de repente nos hayamos quedado con un modo overtake demasiado poco potente y por tanto no sea tan fácil adelantar. Y sobre todo el tema del diferencial de velocidades, que es algo que no vamos a poder, no creo que vayamos a ser capaces de resolver del todo, porque es imposible evitar que en algún momento haya un coche que esté rodando con 500 caballos, que no tenga la parte eléctrica. Y entonces ahí llega pues un poco el cierre de toda esta reflexión de las palabras de Toto Wolff, que son pues el tener esta nueva Fórmula 1 en la que por un problema que nunca antes había existido, le estás todavía lastrando más a los pilotos las oportunidades de defenderse y las oportunidades de luchar rueda a rueda. A partir de ahí, luego el discurso de Toto Wolff es muy largo y Toto lo que dice es que, bueno, tenemos que mirar por el bien común del deporte. Toto dice, por supuesto, que hay que agradecer todo lo que nos ha dado e intentar devolverlo, y yo estoy de acuerdo con él. Lo que pasa es que aquí ahora mismo esa honestidad que se requiere por parte de todos los actores y entre ellos los pilotos, por ejemplo, y los jefes de equipo también, por ejemplo, pues es complicada de encontrar, en tanto que todo el mundo está intentando hacer una lucha política. Y es también un poco lo que decía Wolff, ¿no? De, oye, no hagamos lucha política, miremos por el bien común, no aireemos los trapos sucios y tengamos las discusiones de cara a la galería o hacia adentro, lo cual es algo con lo que, hombre, ahí yo sí que no me puedo significar, porque está bien tener las discusiones, lo que pasa es que hay que dar todos los datos, no solo los que a nosotros nos apetecen porque vienen bien a nuestro discurso. Lo demás sería ocultar la realidad y tratar a la gente por estúpida, y es una cosa que creo que la Fórmula 1 no tendría que hacer. Y nada más, a la espera de lo que venga en Miami, sinceramente, y de entender un poquito estos cambios del reglamento, si acaban ajustando bien esos diferenciales de velocidad, si han conseguido eliminar esa parte de seguridad, y pues poniendo un poquito las manos por encima de pensar, ostras, quizá es verdad que ya habrá menos diferencial de seguridad, pero entonces el modo overtake será un poquito más lento y al mismo tiempo entonces habrá menos adelantamientos y nos acabaremos quejando y acabaremos enfadados todos y acabaremos entrando en la espiral autodestructiva en la que siempre está la Fórmula 1 desde hace muchos años y sin embargo nunca ha acabado por destruirse.